Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestras del CIN. Este es el video de mi proyecto. Yo para mi proyecto elegí la Catedral Veracruzana. ¿Por qué? Porque para mí es un hito de la arquitectura, es un ícono, al menos de la arquitectura histórica aquí en Veracruz. ¿Por qué? Por todo el trasfondo que tiene y por todo lo que representa, no solo para los católicos, para todas las personas de Veracruz en general. Y es que no es solo un monumento religioso, no es solo un monumento religioso más. Nosotros lo vemos así, porque muchas veces no nos gusta meternos a la complejidad de las cosas. No nos gusta investigar y me incluyo. Yo soy el principal en eso. Muchas veces no nos gusta meternos a investigar cuál es el origen de las cosas. ¿Qué representan más allá de lo simplemente visual que nosotros estamos viendo? Y justo ese es el propósito de este video. El propósito de este video es darnos a entender la contextualización histórica de dicho monumento. Darnos cuenta que hay mucho más allá de lo que nosotros vemos a simple vista o de lo que hemos escuchado de boca en boca. Porque claro que hemos escuchado mucho, sí. Sin embargo, no nos hemos detenido a investigar cualitativamente y cuantitativamente qué es lo que esta obra representa. ¿Cuál es su origen? ¿Qué valores representa? Se necesita un análisis profundo, meternos a investigar acerca de historia, de filosofía. ¿Qué hicieron? ¿Qué pensaban los que hicieron esta construcción cuando la fabricaron en su momento? Cuando esta iglesia fue edificada, ¿qué estaban pensando las personas que la construyeron? ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Cuál es su real significado? Y es que la gran mayoría de nosotros creemos saber el origen de las cosas. Y digo creemos porque no nos hemos metido a investigar definitivamente. No nos hemos metido a investigar exhaustivamente. Todos sabemos qué fue lo que sucedió durante la colonización, ¿no? Y podríamos creer bajo un pensamiento bastante simplista y bastante reduccionista qué fue lo que pasó en su momento. Sí. Todos sabemos medianamente lo que pasó. Los españoles llegan, empiezan a colonizar, erradican las religiones indígenas e imponen su voluntad. Imponen lo que es la religión católica en los indígenas y a partir de aquí el catolicismo se vuelve la religión principal de la población mexicana. Sin embargo, no conocemos realmente la historia. No nos hemos detenido a investigar detenidamente. No nos hemos puesto a investigar qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que realmente significa tal o cual construcción, en este caso la catedral. Para empezar, la ubicación de la catedral es clave. La catedral se encuentra en el centro de Veracruz. Es decir, se encuentra al alcance de todos. ¿Sí? Está puesta en el centro para que todos puedan tener acceso a la fe. ¿Sí? Porque se supone que ese es el propósito de una iglesia. No. Ese es el propósito de una catedral, de una capilla, de pues básicamente la iglesia católica, ¿no? Alcanzar feligreses y que los feligreses puedan tener accesibilidad a la iglesia católica. Un lugar donde congregarse, donde profesar sus creencias, ¿sí? Y es que la catedral no es simplemente un objeto físico, no. La catedral representa algo, ¿sí? Representa una ideología, representa la base de un pensamiento, de una religión, una de las religiones más profesadas a lo largo de todo el mundo. Y es que en este video se trata de manejar no solo como algo meramente teórico o artístico, sino como una manifestación cultural compleja, como lo que realmente es. Porque claramente esto es una representación cultural. No es solamente un edificio que está ahí porque se vea bonito. No es solamente un edificio que nos sirva como referencia. No, hay un trasfondo detrás. Hay todo un trasfondo, toda una historia que cimienta, que fundamenta un pensamiento, que fundamenta toda una creencia. Como ya mencioné, una de las creencias más profesadas a lo largo de todo el mundo. Cabe aclarar que en este video no se busca ofender a nadie y tampoco se busca tratar de predicar una religión o de profesar o darte a entender que tienes que profesar tal o cual religión. No.
Este video está apuntado directamente desde el punto de vista arquitectónico. Sí. Está orientado hacia que nos demos cuenta que las cosas no siempre son lo que parecen, que hay un trasfondo detrás. La catedral tiene un trasfondo detrás, ¿sí? El cual ya he explicado anteriormente. Cuando los españoles llegan, conquistan, colonizan, dejan de lado las religiones indígenas e imponen sus propias religiones, eso es todo un contexto para analizar. No es solamente una catedral más y ya. No es solamente otra iglesia de las tantas que hay alrededor del mundo. No, tiene su historia. Cada edificio tiene una historia y un trasfondo. Y el propósito de este video es conocer esa historia y conocer lo que hay detrás de ella. La catedral inicia a construirse en el siglo XVII. Y esto es construido como la consolidación del poder español, ¿sí? Porque recordemos que en ese tiempo la iglesia católica tenía bastante poder sobre toda España. Realmente, la iglesia católica gobernaba España. La iglesia decidía qué reyes ponía y qué reyes no. Entonces, la iglesia católica, esta catedral, fue puesta como un símbolo de poder de la iglesia católica aquí en la Nueva España o en lo que solía ser la Nueva España. Entonces, obviamente, vieron un puerto marítimo sumamente importante que transportaba personas, comercio, ideas y dijeron, pues, ¿sabes qué? Si este lugar, de este lugar salen tantas cosas, hay que imponer. Hay que imponer la creencia sobre la iglesia católica. ¿Para qué? Para que todo lo que suceda alrededor suceda con base y fundamento a las creencias católicas. Los reyes católicos así lo decidieron. No recuerdo muy bien qué reyes estaban en ese momento, pero los reyes que en ese momento estaban decidieron que tenían que poner una catedral aquí. ¿Por qué? Porque este lugar tenía bastante influencia. Y desde entonces la catedral ha seguido ahí. E influencia ha tenido. Bastante, a decir verdad. La iglesia permanece hasta nuestros días. Entonces eso quiere decir que ha tenido una influencia increíble a lo largo de los siglos que lleva Veracruz construido. Ahora, en cuanto a la ideología que la iglesia representa, que la catedral representa, parece ser bastante obvio, pero aún así vamos a abordarlo. Sí. La principal ideología que esta catedral representa es el poder de la Iglesia Católica. El poder y la influencia que tenía la Iglesia Católica en ese momento para hacer literalmente lo que sea. Ellos tenían poder político, poder adquisitivo, poder moral, poder religioso, tenían poder en todos los ámbitos de la vida que ustedes se puedan imaginar. La Iglesia Católica era sumamente poderosa. Regía el gobierno, regía la moral, regía la ética, regía las leyes, regía todo. La Iglesia Católica estaba incluso por encima de los mismísimos reyes de España. Era la Iglesia Católica quien regía quién estaba como rey y quién no. Era la Iglesia Católica quien decidía qué rey se quedaba y cuál era destituido. ¿Nos damos cuenta del increíble poder que tenían? Y es que la Iglesia trataba de imponer sus valores, sus creencias, como la ética, la moral, las creencias religiosas, que el profesar la religión católica no solo era lo correcto, sino era lo obligatorio. Sí. Cualquier otra religión era mal vista. No podías profesar otra religión que no fuera la católica. Entonces, nos damos cuenta una vez más del poder que la iglesia tenía. Ellos regían todo. Lo que era la iglesia católica regía incluso por encima de los reyes, como ya lo mencioné. Los valores como la autoridad moral, la permanencia institucional, el orden social, todo era regido por ellos. ¿Sí? Las creencias religiosas estructuraron la vida de la Nueva España durante muchos años. Muchos años. La Iglesia Católica te decía cómo tenías que vivir. Cómo tenías que vivir, lo que tenías que hacer, qué tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer. ¿Sí? Si nos damos cuenta, la Iglesia Católica, una vez más, tenía poder. No tenía un poder, tenía el poder.
el poder de hacer lo que le placiera en el momento que le placiera. Ellos ordenaban, ellos mandaban, y lo único que le quedaba al pueblo era obedecer. Lo único que le quedaba incluso al gobierno era obedecer. ¿Por qué? Porque según ellos era la ley de Dios. Y reitero, esto no es crítica. Yo solamente estoy haciendo un análisis. Estoy tratando de analizar el contexto detrás de la catedral, ¿sí? Del por qué la catedral está donde está, qué es lo que representa, qué es lo que nos quiere dar a entender esta catedral y el lugar en donde fue construida. Asimismo, también los símbolos arquitectónicos. Incluso la misma arquitectura, el cómo construían, estaba regido por la Iglesia Católica. Todo lo que era la cúpula, la cruz, el altar, la simetría incluso que ocupan mayormente las iglesias católicas. Todo esto era regido por la Iglesia Católica. Absolutamente todo. Ellos decían cómo tienes que construir y lo que tienes que construir. Sí. No podías desviarte ni un milímetro a la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque así lo ordenaba la Iglesia. Y si la Iglesia lo ordenaba, era ley. Y es que todos los elementos arquitectónicos reforzaban la creencia en la Iglesia Católica. Reforzaban que la Iglesia tenía el poder. Y no solo el poder, reflejaban que la Iglesia creía tener la razón en todo. Ahora, centrándonos meramente en el criticismo arquitectónico. Si nos damos cuenta, la arquitectura de la Iglesia Católica, de esta catedral en particular, representa el poder y la influencia, como ya mencioné, que tenía la Iglesia Católica. ¿Sí? Más allá de la forma, su ubicación, lo monumental que es. Tú entras y te das cuenta de lo enorme que es, ¿no? O sea, entras y te das cuenta de la majestuosidad, ¿sí? Ese era el propósito, ese siempre ha sido el propósito de estas catedrales, ¿sí? En particular la que está aquí en Veracruz, sobre todo por dónde está, ¿sí? Ubicada en el mero centro histórico de Veracruz. O sea, tú vas y si vienes del malecón y si quieres ir al centro, por donde sea, tienes referencia a la catedral. No importa de dónde seas, no importa hacia dónde quieras ir, no importa ni siquiera si eres veracruzano o no. Tienes como referencia la Catedral de Veracruz. Y es que la ubicación del lugar y la monumentalidad de la catedral buscan representar lo que es el poderío económico, social, político y religioso que tenía la iglesia en estos momentos. No era cualquier institución, no, era la Iglesia Católica. Era la Iglesia Católica Apostólica Romana, quienes mandaban en ese momento. Como ya mencioné, quienes estaban incluso por encima de los reyes. Y es que otra cosa, la ubicación de la iglesia nos dice bastante de su contexto histórico, de su contexto urbano, del contexto arquitectónico, del dónde está ubicada, ¿sí? Si nos damos cuenta, esta catedral tiene cercanía, bastante cercanía, con lo que es el Zócalo por un lado y el Malecón del otro, ¿sí? Así, tú saliendo de la iglesia puedes decir fácilmente, voy a salir a caminar un rato, pues al Zócalo, al Malecón, ¿no? Me compro una nieve, camino un rato, despejo la mente, paseo un rato, me divierto, ¿sí? La Iglesia Católica planeó bien, bastante, la construcción de dicha catedral. ¿Para qué? Para que no solo fuera un símbolo de poder, ¿sí? Sino que tuviera acceso a todo. Que tuviera acceso a lo que es una buena ubicación, un gran poderío económico, una gran derrama económica incluso, ¿sí? Porque tú, saliendo pues de la iglesia, quieres ir a comprarte una nieve, a comprarte un hot dog, ¿no? A gastar dinero, básicamente, en pocas palabras, ¿no? Cuando tú sales de este lugar, después de ver la majestuosidad de dicha catedral, uno se da cuenta de lo que tienes a tu alrededor, ¿sí? Porque, obviamente, la catedral, como ya mencioné, tiene acceso a dos plazas públicas, a lo que es el Zócalo y el Malecón. Entonces, cuando tú quieres salir de ahí, se te antoja ir a uno de esos lugares.
quieres ir, pasear, caminar un rato, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Es gracias a una ubicación estratégica, a una enorme planeación y desarrollo urbano que tuvo la ciudad de Veracruz en ese momento. Lo suficiente como para planificar que dicha iglesia tuviera acceso y tuviera cercanía en estos dos lugares. Ahora, hablando de la historia de la catedral ha estado desde la fundación del puerto. Ha estado desde el siglo XVII. Nos damos cuenta de la cantidad de años que tiene. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta catedral ha evolucionado junto con la ciudad. Porque claramente la ciudad de Veracruz no es la misma hoy que en el siglo XVII. Hay varios siglos de diferencia, hay como más o menos 4 siglos de diferencia. ¿Sí? No es la misma ciudad hoy que hace 400 años. No es para nada lo mismo. Y nos podemos dar cuenta cómo la iglesia, cómo esta catedral ha ido evolucionando junto con la ciudad. Porque ha tenido expansiones, ha tenido restauraciones, remodelaciones, ampliaciones. ¿Sí? Si nos damos cuenta, la iglesia ha evolucionado junto con la ciudad para dar un mejor aspecto a esta misma precisamente, para dar un mejor aspecto al desarrollo urbano que ha tenido la ciudad de Veracruz. Ahora, desde la historiografía nos podemos dar cuenta de las diferentes interpretaciones que ha tenido el monumento a lo largo de los años. Para algunos es un simple monumento religioso, para otros, algo más, sí, un simple objeto más dentro del entorno urbano con el cual nos podemos ubicar. Sin embargo, el significado que la iglesia tiene depende de la perspectiva de cada persona. Cada persona le da su propio significado y su propia interpretación a lo que es la Catedral de Veracruz. Realmente las catedrales y este tipo de monumentos no tienen un significado como tal. Es el mismo tiempo y la sociedad la que define tal significado. No es la Iglesia Católica ni siquiera. La Iglesia Católica puede haber construido el monumento bajo un contexto. ¿Cuál? El poder. El más sencillo de todos, el poder. Lo que toda organización busca, poder. Ya sea poder político, religioso, económico, social, moral, lo que sea, cualquier tipo de poder, es lo que una institución busca. Entonces la Iglesia Católica buscaba poder político y religioso. Fue bajo este contexto que la catedral fue construida. Sin embargo, no estamos del todo seguros si este era el propósito inicial. Sí. Me equivoco. No estamos seguros si ese es el propósito actualmente. No estamos seguros si las personas siguen considerando esto o alguna vez consideraron esto, el poder, como lo que realmente representa la iglesia. Habría que hacer toda una encuesta, ¿no? Preguntar a las personas qué opinan respecto a la catedral, cuál piensan que es su significado, qué es lo que opinan, todo ese tipo de cosas de las cuales afortunadamente no tenemos el tiempo, pero sin duda alguna sería interesante hacer. Pero tengo la firme creencia de que el propósito con el que fue construida la catedral, y esa es una opinión mía, es el poder. La Iglesia Católica buscaba poder, más del que ya tenía, porque claramente eran súper influyentes. Y aún así, buscaban más. Ese es el real propósito de dicha catedral. Ese es el principal propósito con el que dicha catedral fue construida. Ahora, al igual que toda construcción, por supuesto que la Catedral de Veracruz tiene ciertos símbolos arquitectónicos que son bastante representativos, ¿sí? Como lo que es principalmente, y mi favorito en una construcción, la simetría. Yo amo la simetría. Amo las construcciones que son simétricas, que lo que hay de un lado hay del otro, ¿sí? Que simplemente como espejear y ambas partes son idénticas, ¿sí? Es como un reflejo el uno de la otra, ¿sí? Me encanta, me fascina la simetría. Por supuesto que también está la verticalidad, la monumentalidad, ¿sí? Porque claramente la iglesia, las catedrales, las capillas de las iglesias católicas están construidas a manera de representar la monumentalidad de Dios, ¿sí? La monumentalidad del Dios que los católicos adoran, ¿no? Entonces,
la principal monumentalidad de lo que es la catedral. Es uno de los principales y más importantes elementos arquitectónicos, ¿no? También la sobriedad formal, ¿sí? Si nos damos cuenta, las iglesias no son bastante coloridas, ¿sí? No están gran adornadas, al menos no como las iglesias del barroco solían ser, ¿sí? Son un poco más sobrias, más formales, ¿sí? Como si estuvieras entrando a un lugar realmente sobrio, formal, en donde que te inspira tranquilidad, que te inspira formalidad, ¿no? Y pues estos son como los principales elementos que conforman la arquitectura de la catedral. También es necesario mencionar la integración de todos los elementos que hemos mencionado, ¿no? La historia, la historiografía, la simetría, los elementos arquitectónicos, el desarrollo y el contexto urbano, el desarrollo y el contexto histórico que rodea esta edificación es lo que hace que la edificación sea lo que es. Es lo que hace que la catedral sea lo que representa hoy en día. ¿Sí? Ya dije que muchas veces la representación es subjetiva, pero la iglesia fue construida bajo un propósito. Ya les mencioné cuál es, no creo que haga falta repetirlo. Y como conclusión, el análisis crítico e histórico de esta catedral es necesario. Es muy necesario comprender de dónde vienen las cosas, cuál es el significado detrás de lo que está a simple vista, ¿sí? Algo más allá de lo técnico y lo estético. Algo más allá de, mira qué bonita catedral, mira qué bonita iglesia. No. Se tiene que haber un significado real. Tiene que haber un significado más a fondo de lo que estamos investigando. No simplemente quedarnos con lo que vemos a simple vista. No. Hacer las cosas bien. Investigar a fondo. Encontrar el origen del verdadero significado de las cosas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero realmente que le haya gustado, maestra. Fue realmente interesante investigar sobre esto, todo el contexto urbano, el contexto histórico, el contexto historiográfico, todo lo que hay detrás de la catedral, todo lo que se investigó. Realmente fue muy interesante. Esto ha sido todo por mi parte y espero que le guste mi proyecto. Buenas noches.